Hola, buen día, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una charla más de nuestro grupo de interés de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Cristian Daniel Tapia, soy estudiante de medicina de octavo semestre de la misma universidad y hoy vamos a hablarles acerca de encefalitis junto con mis compañeros Juan Camilo Arias y Sergio Soto. Entonces, a grandes rasgos comencemos con las generalidades. Entonces, el itis, ustedes saben que significa inflamación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir encefalitis? Es un proceso inflamatorio como tal del sistema nervioso central. ¿Qué lo caracteriza? Pues la clínica de disfunción neurológica, y esto se presenta gracias a ¿qué? A múltiples agentes etiológicos que ya vamos a revisar. En cuanto a epidemiología a nivel general, los más afectados siempre son los niños, la infancia. Se presentan de 5 a 10 casos en 100.000 niños y ha disminuido la incidencia. ¿Por qué? Por la vacunación. ¿Cuáles vacunas? Entonces tenemos las vacunas de la sarampión, la rubiola, parotiditis, la vacuna de polio, vacuna de varicela zóster. Entonces estas medidas de prevención han ayudado a disminuir la incidencia. Entonces, tenemos una forma de encefalitis que es postinfecciosa o llamada encefalomielitis aguda, que tiene una predilección por los niños también, sobre todo afecta a niños entre 5 y 6 años. Entonces, etiologías, pero eso no significa que no afecte a adultos, ¿verdad? Obviamente. Entonces, en cuanto a etiologías, las podemos dividir en periodos y en tipos de etiologías, ¿no? Entonces, tenemos en el periodo neonatal en niños ciertas etiologías que los afectan más. Después de esa edad de los neonatos en adelante, hasta adolescencia, adultos, otras etiologías. Tenemos otros virus, bacterias, algunas bacterias también, algunas etiologías ocasionales y algunas etiologías que se presentan en las zonas tropicales principalmente. Entonces, vamos a observarlas. Entonces, en el periodo neonatal y los niños podemos observar sobre todo, aquí observamos la frecuencia. Entonces, en las infecciones agudas, sobre todo enterovirus, en causas de encefalitis en niños mayores a un mes, enterovirus también son los que más afectan. En infecciones congénitas, el virus de la coriomeningitis. En enfermedades metabólicas, no es tan frecuente, pero sin embargo puede presentarse por acidemia propiónica, acidemia metilmalónica o enfermedad de orina del jarabe de Ars. Y en alteraciones del ciclo de la urea podemos encontrar la encefalopatía neonatal. Listo. En cuanto a etiologías ya después de los neonatos, ya podemos encontrar con mayor frecuencia que nos afectan para que se presente encefalitis, los enterovirus. Entonces, ¿cuáles enterovirus? Principalmente el ecovirus y el virus Coxsackie B5, que aquí los podemos observar. Otros virus. Entonces, en la categoría de otros virus tenemos el herpes virus y varicela zóster. Entonces, aquí están los herpes virus. Aquí los observamos con sus glicoproteínas, su cápside, su DNA y su envoltura. ¿Qué otras etiologías? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen de micoplasma. También otras bacterias tenemos las treponemas, leptospira, brucela, tuberculosis y rickettsia. En las etiologías ocasionales, entonces aquí encontramos las fungemias. Entonces encontramos criptococosis, histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis. Y en los trópicos es frecuente encefalitis por etiologías como el plasmodium, principalmente el plasmodium falciparum y el trypanosoma. Aquí en la imagen podemos observar, en la imagen de la izquierda, numerosos macrófagos con levaduras de histoplasma capsulatum, y en la imagen de la derecha, plasmodium falciparum. La clínica a nivel general. Entonces, ¿cuál es la alteración de la función cerebral? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Entonces, alteraciones del comportamiento, como irritabilidad, alteraciones
a nivel cerebral como déficit motores, como la ataxia, como podemos observar aquí en el video. Parestesias, podemos encontrar alteraciones de los pares craneales, por ejemplo, puede ser aquí alteraciones del tercer par, como observamos en la primera imagen. Alteraciones del cuarto par o alteraciones del sexto par son unos ejemplos. También parestesias, convulsiones, alteraciones al nivel de la conciencia, somnolencia, como lo son letargo. Y en casos graves ya puede esto avanzar al coma y pues si se lo deja y avanza más, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, vamos a llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces la clínica es la base del diagnóstico, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí dentro de la clínica? Entonces, la encefalitis infecciosa. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Entonces, se caracteriza por fiebre, letargia y alteración leve del comportamiento, como irritabilidad. Aquí observamos la fiebre y observamos al paciente letárgico. Entonces, la fiebre nos permite diferenciarla de otras causas. Entonces, algunas son atípicas, algunas infecciosas. Entonces, pueden cursar sin fiebre en los primeros días. En cuanto a las alteraciones del comportamiento, son alteraciones leves, entonces se limita, por ejemplo, a su casa, a la escuela o con sus acompañantes. Por ejemplo, como ya les decía, la irritabilidad. ¿Qué tenemos? Otra forma de la clínica a nivel general, la encefalitis postinfecciosa. ¿De quiénes sospechamos? ¿De quiénes sospecho? Se preguntarán. Entonces, una semana después de que se presente un cuadro febril con infección respiratoria, entonces ahí pensamos, bueno, este paciente, si está con estas alteraciones clínicas antes mencionadas de disfunción neurológica y tuvo un cuadro febril hace una semana con infección respiratoria, pues bueno, sospechamos, ¿no?, de él, de que puede ser una encefalitis postinfecciosa. Entonces, el exantema en remisión. El exantema en remisión también nos hace sospechar de una encefalitis postinfecciosa, y al igual que una vacunación reciente. Entonces, el signo característico de una encefalitis postinfecciosa son las convulsiones. No todos los pueden presentar, pero es de lo más frecuente, las convulsiones. Otra forma de clínica es la encefalitis en el paciente inmunodeprimido. Entonces, el curso va a ser diferente, ya no va a ser un curso agudo, sino que va a ser un curso subagudo o crónico. Entonces, al ser un curso subagudo o crónico, ya se pueden presentar alteraciones a nivel de la estructura, del sistema nervioso central, como desmielinización, atrofia y pérdida neuronal. Habiendo hablado ya de la encefalitis en general, vamos a hablar un poco de la encefalitis viral. Es un síndrome de encefalitis con etiología causa viral, virus, ¿no? Es causado por un virus. Dentro de los diagnósticos etiológicos que se han podido hacer dentro de la encefalitis son las más comunes. Y una característica es que su diseminación es hematógena, o sea, por la sangre en la mayoría de virus y por vía nerviosa en unos virus específicos como el virus de la rabia. Su epidemiología, entonces, podemos decir que la mayoría de los diagnósticos etiológicos que se pueden hacer se le atribuyen a virus, aunque hay una gran parte de estos diagnósticos que no tienen causa conocida. Y dentro de esta mayoría, el 50-75% es el virus del herpes simple, lo que va a tener unas relevancias, digamos, en el tratamiento y en el diagnóstico muy importantes que vamos a ver más adelante. El otro porcentaje está dado por el virus de la varicela zoster, el enterovirus, el arbovirus, el virus de la influenza, entre otros. Bueno, estos virus tienen unas, digamos, características de constancia o inconstancia según su modo de transmisión. Y es importante entender que el virus del herpes simple es constante en épocas, en grupos de edad y geografías, pero el arbovirus es inconstante porque sabrán que el arbovirus es el grupo de virus que es transmitido por artrópodos y estos suelen tener, digamos, unas endemicidades, o sea, suelen ser endémicos y estacionales y afectar a unos grupos de edad específicos, lo cual lo hace inconstante y podríamos, al hacer la historia clínica, guiarnos al hacer preguntas de este tipo sobre qué virus estamos hablando. Y bueno, como estamos hablando de epidemiología, también deseo hablar algo de los costos y es que la encefalitis es algo costosa para el sistema de salud. En Estados Unidos gastó 350 a 540 millones al año. Gasta.
Acá hay una tabla para que puedan entender más de esta inconstancia de los arbovirus, porque son unos arbovirus que causan encefalitis en Estados Unidos y podemos ver que eh, varios de ellos son endémicos, están limitados a unas zonas específicas. Bueno, entonces a lo largo de los factores de riesgo, vamos a decir que no son claros porque la literatura no es clara sobre el tema, no hay consensos. Pero digamos que varios artículos hablan de tres tipos, digamos, tres condiciones que generan factores de riesgo. Son factores de riesgo, uno es la inmunosenescencia, otro es la madurez inmune, que tienen en común de que no hay una preparación, digamos, una respuesta adecuada del sistema inmune, y otros son mecanismos genéticos que tienen que ver más que todo con el complejo mayor de histocompatibilidad y su configuración. Depende de la configuración, hay mayor o menor riesgo de padecer encefalitis. La inmunosenescencia y la madurez inmune tienen esto en común y nos da digamos, dos grupos de edad específicos que van a estar en mayor riesgo, que son los recién nacidos y los ancianos. Bueno, entonces, como ya les dije, en la historia clínica debemos conocer la estación del año, la localización geográfica, los viajes que haya tenido la persona a algún sitio endémico, la exposición, si ha tenido contacto con animales reservorios o vectores o personas enfermas, y si hay casos en el área para reportar algún brote. Es importante para el diagnóstico hacer una exploración y física neurológica exhaustiva, y se busca distinguir viral de autoinmune, y de estas virales, si se distingue viral, lo que primero se descarta es el virus del herpes simple. ¿Por qué? Porque es el más común. Continuando con la presentación clínica, vamos a decir que la mayoría de estos síntomas neurológicos no cambian, son muy similares entre distintos virus, y estos síntomas son en general alteraciones de la conciencia, confusión, afasia, alucinaciones, desórdenes del movimiento incluso. Y no solo son los síntomas, sino también las radiografías suelen ser muy similares entre pacientes con distintos virus, aunque se entenderá también que vamos a ver que las presentaciones se vienen focales y generalizadas, y digamos esto depende del paciente y de la probabilidad, y hay pacientes con alteraciones en zonas específicas del cerebro, otras con disfunción difusa cerebral, perdón, y eso significa que por cada paciente va a tener una manifestación radiográfica distinta, pero no es dependiente del virus, sino del paciente. Entonces, digamos, en las generalizadas se puede encontrar edema, se pueden encontrar síntomas psiquiátricos como psicosis o incluso convulsiones generalizadas. Y en las focales vamos a ver un daño específico a una zona cerebral. Acá esta imagen está para que entendamos eso, que son cuatro pacientes con cuatro virus distintos y cuatro manifestaciones radiográficas distintas, todos con encefalitis. Bueno, continuando con el diagnóstico, vamos a ver que se dividen en tres niveles principalmente. El nivel uno busca descartar lo más común, y lo que hace es hacer PCR en líquido cefalorraquídeo para descartar el virus del herpes. Y bueno, no solamente se usa PCR, sino se usa reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa para evaluar con ARN enterovirus, ¿cierto? Entonces, con PCR, ADN busca virus del herpes, y con ARN va a buscar enterovirus, la transcriptasa reversa. El nivel 2, cuando falla en el nivel 1 y no se encuentra nada, va a evaluar por citomegalovirus, va a evaluar también por Epstein-Barr, va a evaluar por el virus de la inmunodeficiencia humana, y va a evaluar también por unos serotipos específicos de el virus del herpes, que van a ser el tipo 6 y el tipo 7. Y bueno, también además de esto del PCR, se busca también hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo, donde se suele buscar monoglobulinas M en etapa aguda. Cuando, digamos, tenemos manifestaciones clínicas, que además de la encefalitis hay otras estructuras afectadas, se pueden hacer exámenes en las otras estructuras para identificar el virus en esas. Y actualmente tenemos los paneles de diagnóstico y el secuenciamiento de siguiente generación, que han aumentado mucho la especificidad de los estudios, y digamos se valen de la tecnología para
ser más eficientes. Los paneles de diagnóstico van a consultar por múltiples patógenos y los van a evaluar y nos van a permitir conocer sobre múltiples patógenos, pero son caros, por lo tanto no es la primera opción. Debe tener gran futuro en la medicina. Y bueno, el secuenciamiento de siguiente generación es que cuando no se encuentra nada en el nivel 1 y en el nivel 2, se suele eh, sacar una sección de líquido cefalorraquídeo o un corte de tejido cerebral y con y unos métodos bioinformáticos y de secuenciamiento se van a evaluar por el patógeno específico en el contenido que extraímos. Acá vamos a ver estos niveles. Tier va a ser el nivel, ¿no? 1, 2 y 3. Y podemos ver varias de las pruebas que se hacen a estos niveles con cada virus. Continuamos. Hablando del tratamiento, vamos a decir que es empírico porque no hay bases sólidas de tratamiento. Usualmente, digamos, los pacientes con encefalitis eh, viral requieren monitoreo y este monitoreo se va a asegurar la oxigenación, que esté protegida la vía aérea, que haya soporte circulatorio, se debe evaluar el estado febril, que no haya fiebre elevada, que no haya arritmias cardíacas y bueno, que debido a que hay un proceso que compromete las funciones cerebrales, que no haya disfunciones autonómicas. Digamos que, aunque no es totalmente recomendado, hay algunas guías de manejo que recomiendan fuertemente el aciclovir en tratamiento del virus de la herpes simple, cuando se diagnostica virus de la herpes simple, y debido a que el virus de la herpes simple tiene tanto porcentaje de aparición, ante la sospecha de una encefalitis viral, se usa el aciclovir. Bueno, ante sospecha de cualquier encefalitis se usa el aciclovir. También hay otras recomendaciones con menos, digamos, poder de recomendación, con menos sustentación científica, que recomiendan el ganciclovir o el foscarnet para el citomegalovirus y para el virus del herpes humano tipo 6 y otra que recomienda la ciclovir en el virus de la varicela zoster. Entonces, estos nos dejan ver unos tratamientos que no están totalmente sustentados por la literatura y el hecho de que sea empírico nos lleva a una cosa que sí tenemos segura y es la prevención. Lo más importante va a ser entonces la prevención antes de llegar a estos casos donde no tenemos tanta seguridad y la prevención como se hace principalmente por la vacunación. La vacunación es muy efectiva dentro de la prevención de la encefalitis viral. Y bueno, entonces los desenlaces, los resultados que vamos a esperar de los pacientes son generalmente pobres, no hay digamos, grandes recuperaciones, pero hay algunos factores importantes que van a definir cuán afectado puede quedar el paciente, y es la edad del paciente al presentar la encefalitis. Si es más de 65 hay peor pronóstico. La rapidez del tratamiento, la rapidez en que se le brinda el tratamiento al paciente, entre más rápido hay mejor pronóstico, entre más lento hay peor pronóstico. El inmunocompromiso, entre más inmunocompromiso, peor pronóstico. Si hay menores resultados en la escala de Glasgow, o sea, la escala de respuesta neuronal, si hay menores resultados, va a ser mucho peor el pronóstico y si el paciente ingresa a cuidados intensivos, va a haber mucho peor pronóstico. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí están las referencias. Bueno, ahora pues vamos a hablar de las encefalitis autoinmunes y pues vamos a comenzar por definirlas. Y estas pues son un grupo de encefalitis que son causadas por factores inmunológicos del huésped y se puede presentar tanto por anticuerpos, estar mediada por anticuerpos o por inmunidad celular, como veremos más adelante. También estas encefalitis se caracterizan por presentar síntomas neuropsiquiátricos que son pues prominentes y un curso subagudo que puede ser desde semanas hasta incluso alrededor de un mes o algo más. Esto pues
los síntomas neuropsiquiátricos y el curso subagudo nos permitiría diferenciarlas relativamente de las encefalitis de origen infeccioso o viral. En cuanto a la epidemiología, es importante decir que las encefalitis autoinmunes pueden presentarse en personas de todas las edades, pero algunos tipos de estas pues, van a afectar predominantemente a niños y adultos jóvenes, como veremos más adelante. Hay que decir que la prevalencia de estas encefalitis ha venido creciendo o aumentando en la última década, y esto se debe esencialmente a que cada vez hay más disponibilidad de hacer diagnóstico con la búsqueda serológica de los anticuerpos. Cada vez se han descubierto más anticuerpos y más mecanismos que han facilitado pues que se diagnostiquen. Recordemos que aproximadamente entre el 40 y el 50% de las encefalitis generalmente terminan sin un diagnóstico etiológico, sin una causa concreta. Esto pues ha presentado un aumento en los últimos años. En cuanto a la frecuencia, no está bien establecida y hay estudios que tienen discrepancias y que no muestran bien cuál podría ser la verdadera frecuencia de las encefalitis. Por ejemplo, un estudio que se realizó entre el 2004 y el 2006 para la encefalitis demostró que eran la segunda causa de las encefalitis, representando el 21% de los casos, seguidas pues, después de las encefalitis infecciosas. Adicionalmente, pues, un estudio la identificó como la tercera causa más común de encefalitis, después de las causas de origen infeccioso y de la encefalomielitis aguda diseminada, que es pues, otro tipo de afección que también tiene unas características autoinmunes, pero pues presentan algunos patrones diferentes y una característica de presentarse como un cuadro postinfeccioso. Hay que decir que entonces la presentación más común es la encefalitis por anticuerpos contra el receptor de N-metil D-aspartato o NMDA, seguida de la encefalitis por anticuerpos contra la proteína LG1, que está asociada a ciertos canales de sodio y otras expresión de genes de la superficie. La encefalitis por anticuerpos contra NMDA también en un estudio se mostró que representó el 1% de admisiones a unidad de cuidados intensivos y que las encefalitis autoinmunes representaron la principal causa de encefalitis por encima de cualquier causa individual infecciosa y viral. Entonces, pues, como vemos, no es muy clara cuál es la verdadera frecuencia, la verdadera prevalencia o incidencia, pero pues se podría decir que son la segunda causa después de las de origen infeccioso. En cuanto a la fisiopatología, pues se pueden distinguir dos grandes tipos de encefalitis autoinmunes. La primera es la que está asociada a antígenos de superficie. Los anticuerpos pues se van a presentar contra estos antígenos que están en la superficie celular y causan una disfunción neuronal que es potencialmente reversible. Y veremos que es algo de lo que la distingue del siguiente tipo, esta reversibilidad. Porque por el otro lado está la encefalitis asociada a antígenos intracelulares, en los cuales el anticuerpo pues va dirigido contra estos antígenos y no tiene, pues por el hecho de ser intracelulares, no va a tener acceso directo a ellos. Y en esas encefalitis el gran papel patógeno lo cumple los linfocitos T citotóxicos, CD8 positivos, que van a generar una mayor pérdida neuronal. O sea, son cuadros más complicados y que tienen peor desenlace o peores secuelas para los pacientes. Como veremos más adelante, también hay algo que las puede distinguir muy bien y es la asociación que tienen con tumores. Porque
existen dos grandes desencadenantes de las encefalitis autoinmunes, que son los tumores y procesos infecciosos virales de encefalitis previos. Entonces, pues los tumores, hay ciertos tipos de tumores que generalmente presentan tejido nervioso o que expresan proteínas que también se expresan en el tejido nervioso y causan un tipo de inmunidad pues cruzada que desencadena la encefalitis. Lo mismo ocurre pues con algunas encefalitis virales que por el mismo proceso de daño neuronal van a liberar antígenos y a desencadenar el proceso patológico. Cuando no hay un mecanismo claro, un desencadenante inmunológico claro, se sospecha y se ha postulado o se maneja esta teoría, no está muy del todo clara o no está bien aceptada, de que hay una predisposición genética. Es el ejemplo de la encefalitis contra anticuerpos para la proteína LGI1, que hay ciertos polimorfismos del gen de, sí, del gen HLA de clase 2 para los cuales pues habría esa predisposición. Entonces aquí estas imágenes nos muestran de forma general cómo se da cada uno de los mecanismos de las encefalitis autoinmunes. Inicialmente, entonces, pues, la encefalitis asociada a antígenos celulares de superficie, vemos que el antígeno por sí mismo va a ejercer el efecto patológico, pues porque va a tener acceso directo a los epítopes que están en la superficie celular. Pero por otro lado, la encefalitis asociada a antígenos intracelulares no tiene acceso los anticuerpos a las proteínas o a los epítopes que están dentro de la célula, y aquí pues el papel importante lo va a cumplir la inmunidad celular mediada por las células T citotóxicas y con la producción pues, de las granzimas y las perforinas, que son las que median el daño celular. Entonces, pues estas imágenes de inmunofluorescencia nos muestran lo dicho anteriormente. En esta, pues son anticuerpos que van contra antígenos de superficie y como vemos, pues hay una gran señal de inmunofluorescencia, pues porque el anticuerpo tiene acceso a los antígenos en la superficie. Pero por el otro lado, en esta, anticuerpos contra antígenos intracelulares no tienen acceso, por lo que no brindan ninguna señal. Y estas pues, cortes histológicos son para ilustrar cómo en las encefalitis asociadas a anticuerpos asociadas a antígenos de superficie celular, hay presencia de infiltrado en el tejido nervioso de células plasmáticas productoras de anticuerpo. Esta inmunohistoquímica pues, va a marcar estas células plasmáticas productoras de anticuerpos. También se ve como hay depósitos marrones, en este caso, de inmunoglobulina G, esencialmente, y como marcadas con una tinción roja, pues hay células de la microglía que también van a sufrir un proceso de proliferación durante la encefalitis. Por el otro lado, en la encefalitis asociada a antígenos intracelulares, se muestra aquí como las células T, señaladas con las flechas, están en estrecha relación con los cuerpos neuronales, pues ejerciendo el efecto citotóxico. Y esta pues hay una inmunohistoquímica también para las proteínas, como en este caso las granzimas B, que van a mediar también el proceso citotóxico por la célula T citotóxica. Entonces, como mencionamos anteriormente, hay dos grandes desencadenantes. Las infecciones virales, generalmente pues, por virus de herpes simple, y los ciertos tipos de tumores que van a expresar tanto el uno como el otro, ya sea por el proceso de apoptosis de células tumorales o por el proceso de daño neuronal mediado por el virus, van a liberar antígenos que van a ser reconocidos por las células dendríticas y células presentadoras de antígeno, y estas pues van a ir posteriormente a nódulos linfáticos regionales y allí van a hacer
el proceso de maduración del antígeno y la presentación tanto a células T, CD4, como a células B. Entonces, importante, las células B van a seguir su diferenciación y maduración hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos y células B de memoria. Posteriormente, las células B de memoria van a tener la capacidad de entrar también al tejido neuronal y diferenciarse hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a, pues, como sabemos, a liberar los anticuerpos y a estos van a tener acceso a las epítopes cuando se trate de anticuerpos contra células, contra antígenos de superficie y van a ejercer su efecto. Es más o menos como de forma muy grosera cómo se da el proceso de la producción de estas encefalitis. Entonces, cuando se trate del anticuerpo en la superficie celular, vamos a tener tres grandes mecanismos por los cuales el anticuerpo por sí mismo nos va a producir el déficit neuronal. El primero de estos mecanismos es pues el bloqueo funcional del antígeno, en el cual, por ejemplo, para el caso de las encefalitis con anticuerpos contra el receptor de GABA tipo B, va a producir un bloqueo de este y no va a producir la activación de la proteína G ni las proteínas efectoras, y va a haber un bloqueo en la señalización de este receptor. Por otro lado, el segundo mecanismo es en el que hay un proceso de enlace de producción de enlaces cruzados y de internalización de este receptor. Y es el caso de la encefalitis con anticuerpos contra el receptor de NMDA, en el cual pues, el anticuerpo hace el enlace cruzado con dos de estos receptores y lo internaliza, pues disminuyendo la densidad de receptores de NMDA en la superficie. Y el tercer mecanismo, que es el que se involucra en los procesos de encefalitis autoinmune con anticuerpos contra LGI1 y también contra la disminución de la expresión de receptores de AMPA, es el que causa una disrupción en la unión de proteínas, en la interacción de las proteínas. En este caso, pues los anticuerpos van a impedir que la proteína LGI1 interactúe y haya una disfunción tanto de los canales de potasio, voltaje dependientes, como de la expresión de estos canales de AMPA, de los receptores AMPA, perdón. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, como dijimos al inicio, pues son muy prominentes o son importantes los síntomas neuropsiquiátricos. A pesar de eso, como son varios los tipos de anticuerpos y no siempre son iguales, la presentación clínica es variable dependiendo del tipo de anticuerpo. Pero como le dijimos también, es una presentación subaguda. Va a durar entre semanas a incluso meses. El pico, pues, se da, como le dijimos, en este tiempo, y ocasionalmente los pacientes pueden presentar unos prodromos como fiebre y cefalea, que también pues, se presentan, como lo sabemos, en las encefalitis virales, pero en este caso son menos frecuentes y van a ocurrir pues, aproximadamente en el 60% de los pacientes. Los principales síntomas o alteraciones que va a presentar el paciente son de tres tipos: las alteraciones conductuales, cognitivas y ciertas crisis epilépticas. En cuanto a las alteraciones conductuales, van a ser generalmente de tipo ansiedad, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones, delirios, y pues esto hace, tanto con las alteraciones cognitivas, que uno de los diagnósticos diferenciales sean cuadros psicóticos o otro tipo de afecciones psiquiátricas, pues porque también en las alteraciones cognitivas va a haber generalmente una amnesia de tipo anterógrado, el paciente va a presentar problemas de atención, una disfunción ejecutiva, el paciente no va a poder realizar acciones, bueno, va a ser complicado. Y en las crisis epilépticas, estas generalmente son de un inicio focal, secundariamente generalizadas. Entonces, esta tabla, que está recortada, pero nos resume
los principales o las encefalitis autoinmunes más frecuentes. Y como vemos, pues sin duda, la encefalitis más autoinmune más frecuente es la de anticuerpos contra el receptor de NMDA. Esta, pues, digamos que se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes con una media de edad de 21 años. Y es, pues, digamos, más raro verlo en adultos mayores. Y es muy importante decir que tiene una es mucho más frecuente, 4-1, en mujeres. Y esto también tiene cierta relación con que se relaciona con un tipo de tumor que son los teratomas y generalmente ováricos. Tiene una fuerte relación hacia esto, se presentan alrededor aproximadamente en el 58% de los pacientes. La presentación clínica, pues como ya vimos anteriormente, generalmente son crisis epilépticas, alteraciones del movimiento, cambios comportamentales, etcétera. Y va a presentar, pues, dentro de lo que veremos, uno de los dos grandes síndromes, que es la encefalitis por el receptor de NMDA. En cuanto a, bueno, ya veremos adelante ejemplos de cómo hay cambios en la resonancia magnética, pero hay que decir que no es tan frecuente para la encefalitis con, eh, para el receptor de NMDA. Solo se presentan cambios aproximadamente en el 30% de los pacientes. Bueno, una es la encefalitis o un síndrome, es este que se llama encefalitis NMDA. El otro gran síndrome que pueden provocar estas encefalitis autoinmunes de antígeno de superficie son las encefalitis límbicas, que van a estar dadas por varios tipos de anticuerpos contra varios antígenos, como son estas, como puede ser pues contra el receptor de AMPA, contra el receptor de GABA tipo B, contra la proteína LG1 o contra esta proteína Casper2. Bueno, vemos que todos los tipos tienen una gran relación con tumores, pero es importante señalar que para la proteína LG1 es la que menos frecuentemente presenta una asociación a un tumor, con menos del 5% asociado a un timoma. Y bueno, otro de los tumores que se presenta frecuentemente es este tumor, este carcinoma pulmonar de células pequeñas, que se puede ver tanto para este receptor AMPA-R contra el receptor GABA tipo B. En cuanto a las encefalitis contra antígenos intracelulares, vemos que pues, las principales son estas contra anticuerpos contra el núcleo neuronal o HU o anti-MA2 o estas anti-RI. Acá pues hacer una diferencia muy importante con las encefalitis contra antígenos de superficie celular, y es que en estas la relación o la asociación con tumores sí es mucho, mucho más frecuente. Vemos que son porcentajes del 98, 96 o 97%, y estos pues sí, por lo general van a asociarse frecuentemente a los tumores. Se consideran casi que siempre son síndromes paraneoplásicos. Entonces, como vemos, también están asociados al carcinoma pulmonar de células pequeñas, a cáncer de próstata, a tumores testiculares, cáncer de mama, etc. Y por lo general, estas encefalitis contra antígenos intracelulares me van a presentar una encefalitis límbica. Bueno, en cuanto al diagnóstico, digamos que ciertos autores propusieron unos criterios de diagnóstico para la encefalitis autoinmune. Hay que resaltar que en el contexto de una encefalitis, las encefalitis autoinmunes son las últimas que se piensan, pues dada la presentación y la frecuencia. Entonces, estos autores proponen que para el diagnóstico se deben cumplir los siguientes tres criterios para pensar una encefalitis autoinmune posible. Y es que tenga el perfil subagudo, que ya hemos dicho, menor de 3 meses de evolución, con los síntomas neuropsiquiátricos prominentes,
que tenga al menos uno de los siguientes hallazgos, que sean nuevos hallazgos focales o de focalización en el sistema nervioso central, que hayan crisis epilépticas no explicadas por una epilepsia antigua, que en el análisis del líquido cefalorraquídeo exista una pleocitosis, o sea, más de 4 células por microlitro, y que en la resonancia magnética eh, haya una sugerencia o que esta sugiera que hay la presencia de una encefalitis y esta pues va a estar dada por unas alteraciones de hiperintensas principalmente en la secuencia T2 o en FLAIR que van a ser, pueden ser del lóbulo temporal medial o un compromiso focal de la sustancia gris o un compromiso córtico subcortical, etcétera. Ya veremos cómo hay diferentes eh, manifestaciones en la resonancia magnética que nos van a hablar de uno u otro tipo de encefalitis. Y por último, que se hayan excluido las otras causas. Porque recordemos entonces, en el contexto de la encefalitis, lo último que se piensa es en la encefalitis autoinmune. Entonces, para hablar de la resonancia, este, por ejemplo, es un caso de un paciente con una encefalitis con anticuerpos contra el receptor de NMDA, en el cual pues recordemos que solo el 30% de las veces aproximadamente va a presentar alteraciones y suelen ser alteraciones muy leves. Por ejemplo, este compromiso, o sea, se va a presentar con un compromiso puede ser córtico, subcortical, con lesiones hiperintensas muy leves como esta o algunas acá que son muy sutiles. No es tan común ver alteraciones en la encefalitis con anticuerpos anti-NMDA. Por otro lado, y en la encefalitis límbica, que es el otro gran síndrome que vimos, pues sí es muy característico esta manifestación, que es estas lesiones hiperintensas que se van a ver en el lóbulo temporal medial y de forma bilateral. Eso, pues como ya veremos, es muy característico de esas encefalitis límbicas. Entonces, para hablar, pues, de los dos síndromes principales que hay en las encefalitis autoinmunes, primero la encefalitis anti-NMDA, pues esta generalmente se va a confirmar con la presencia de anticuerpos contra la subunidad glutamato N1 en el líquido cefalorraquídeo. Esos anticuerpos también pueden estar presentes en el suero, pero las pruebas serológicas no son tan fiables y van a generalmente pueden llegar a dar un 14% de falsos negativos. Diferentes autores pues también propusieron algunos criterios diagnósticos para pensar en esta encefalitis antirreceptor de NMDA. Y es para una encefalitis anti-NMDAR probable debe cumplirse los siguientes tres criterios, que sea un perfil subagudo, como lo vimos para las encefalitis autoinmunes, con síntomas neuropsiquiátricos prominentes o las crisis epilépticas, movimientos anormales, disminución del nivel de conciencia, disminución autonómica o hipoventilación central. Eso como primer criterio. El segundo, que al menos uno de los siguientes exámenes esté presente. Un electroencefalograma anormal, con unas ondas lentas y desorganizadas o una actividad epileptiforme, que se ha definido también unas ondas características que se definen como delta brush, o que el líquido cefalorraquídeo presente una pleocitosis o bandas oligoclonales, que nos hablan pues, de la presencia de inmunoglobulinas, y por último, que se hayan excluido las otras causas. Y como dijimos, la encefalitis se confirma con uno de los siguientes criterios. Entonces, que haya presencia de anticuerpos de tipo IgG contra la subunidad glutamato N1 del receptor de NMDA y alguno de estos anteriores. Bueno, y ahora para hablar de la encefalitis límbica, hay que decir que pues, inicialmente se decía que era cuando la encefalitis se presentaba con signos y síntomas de afección al sistema límbico, como pueden ser pues, amnesia, las crisis epilépticas o síntomas conductuales, esencialmente. Pero pues posteriormente esto se ha refinado para dejarla exclusivamente cuando también se presentan alteraciones
en las neuroimágenes, principalmente en la resonancia magnética, que es esa hiperintensidad en el lóbulo temporal medial de presentación bilateral que vimos anteriormente. Entonces, pues también se han definido los mismos autores unos criterios diagnósticos para esta encefalitis límbica definitiva, y es que pues, deben estar presentes los siguientes 4 criterios: que sea el perfil subagudo, que hemos dicho, que en la resonancia magnética esté ese patrón de hiperintensidad en el lóbulo temporal medial, que exista al menos uno de los siguientes, que es la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo o el electroencefalograma con una actividad lenta o epiléptica en los lóbulos temporales, y nuevamente que se hayan excluido las otras causas de encefalitis. Entonces aquí una vez más vemos este patrón de hiperintensidad en el lóbulo temporal medial, tanto en este corte axial como en este corte coronal. Bueno, y finalmente vamos a hablar de el tratamiento, y acá pues es muy importante decir que así como también para las encefalitis infecciosas de origen viral, pues es muy importante iniciar el tratamiento empírico cuando se sospeche. Acá también es muy importante cuando ya tengamos cierta sospecha o estemos ya pensando en la encefalitis autoinmune, iniciar el tratamiento lo más pronto posible es muy importante, ya que un retraso se ha asociado a un peor pronóstico y a unas peores desenlace y mayor presencia de secuelas en el paciente. Hay que decir que el tratamiento no está bien estandarizado y los esquemas no están bien propuestos, esencialmente porque no hay ensayos clínicos controlados o aleatorizados que hayan determinado cuál es el mejor tratamiento. Sin embargo, pues los esquemas y lo que se conoce hoy en día se basan en análisis de series de casos. Es muy importante decir que como estas encefalitis tienen una gran asociación a ciertas neoplasias, es muy importante buscar activamente la presencia de tumores y hacer la resección. Se ha visto que hay un gran porcentaje de una resolución favorable cuando el tumor es resecado a tiempo. Y ya para hablar del manejo farmacológico, la primera línea, pues como dijimos, la resección tumoral, el uso de corticosteroides, la inmunoglobulina y también la plasmaféresis. Y como segunda línea, cuando la primera pues no es eficiente o no ha funcionado, se han utilizado el rituximab esencialmente y la ciclofosfamida. Entonces pues en esta revisión también se habla de esta propuesta que han hecho, y entonces lo primero, como dijimos, es la búsqueda activa y resección del tumor cuando este es el que ocasiona el cuadro. Por ejemplo, el teratoma en la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, que es tan típica. Cuando una vez hecho la resección, pues se procede con la inmunosupresión de primera línea, como lo vimos, que ellos proponen hacerlo 5 días de pulsos de metilprednisolona o 1 gramo al día por los 5 días. Y de inmunoglobulina intravenosa 0,4 gramos por kilogramo día por los mismos 5 días, o la plasmaféresis. Cuando pues en la primera línea falla o no hay una respuesta adecuada que se espera entre los 10 días, se procede con la segunda línea de inmunosupresión, y pues se debe iniciar con un ciclo de la primera línea y adicionar la ciclofosfamida mensual y rituximab semanal por 4 semanas, partiendo ambos desde el inicio de la ciclofosfamida, obviamente. Entonces, la dosis de ciclofosfamida que proponen es 750 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, y la dosis de rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado. Bueno, ya pues no se conoce mucho al respecto, pero ya cuando no vemos una respuesta, pues se ha propuesto otras formas de inmunosupresión. Y bueno,
para pacientes que ya no presentan tumores, se continúa la inmunosupresión con micofenolato y azathioprina por al menos un año después de que el tratamiento de primera línea no se discontinuó. Esto pues para evitar el riesgo de recaídas. Y pues eso ha sido todo por, por hoy. Esperamos que haya sido de agrado y haya servido para acercarnos un poco a la encefalitis. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, a IMIG, tanto en Instagram, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias.